38,5 millóns de kilos de uva recollidos neste 2018. Este é o balance final que fai a denominación de orixe Rías Baixas, co que dá por pechado a vendima deste ano. Unhas cifras que veñen confirmar a sensación que xa existía no sector. Al final el dato es buenísimo. Es que prácticamente el tercer mejor dato que tenemos en la denominación de origen en cuanto a cantidad de uva. Y nos acompañó el verano, sobre todo en su última parte. El verano en agosto y septiembre facilitó el envero, la maduración se produjo de una manera magnífica, incluso lo que es la propia cosecha permitió a las bodegas hacer la vendimia escalonadamente. Una sensación buena, nosotros la vemos en vendimia porque estamos todo el día con ellos. Evidentemente que te acompañe la producción, que te acompañe el tiempo, en un momento en que te estás jugando todo el trabajo del año, porque el trabajo fundamental es el de la viticultura desde el primer momento. Ver que tus uvas llegan con calidad, ver que los precios están siendo buenos para todos y esa producción, pues hombre, la verdad es que la sensación era de contento generalizado. Esta cifra deixa a vendima deste ano algo menos dun 2% inferior á da campaña pasada, un final especialmente bo, tendo en conta que o arranque non acompañou os viticultores. Parece que siempre se dicen las mismas cosas, ¿no? Pero es que la verdad llevamos un ciclo ya de unos años muy buenos en producción y muy buenos en cuanto a climatología, pero este nos sorprende porque fue un año muy complicado. La primavera fue lluviosa, con frío, lo cual pues produjo problemas por corrimiento, produjo problemas también por ataques importantes de mildiu, de oidio. Hay gente que desde luego, por desgracia, sí que ha perdido mucho, pero la reaccionó muy bien la planta y este final del verano, pues digamos, nos dio un bálsamo de tranquilidad y nos encontramos una cosecha muy buena. La uva también, realmente sí que hubo esas mermas, sí que sabemos que hubo unas poquitas mermas, porque si no la cosecha hubiera sido realmente muy grande, pero el estado en que entraron las uvas en vendimia, en cuanto a los parámetros, grado, acidez y demás, pues hacía presagiar además unos muy buenos mostos y los primeros vinos que los podremos catar dentro de poco, pues tenemos esperanzas en ellos. Como xa é habitual, a subzona do Salnés concentrou a gran maioría da produción de Rías Baixas. De feito, máis dun 65% da uva recollida procedía desta comarca, superando os 25 millóns de kilos. Es la zona productora, es la zona donde hay más bodegas, donde hay más viticultores, donde un poquito se puede decir que comenzó la historia de Estadeo. Y realmente la que produce el corazón de Rías Baixas. Desde luego el resto de las subzonas pues van a la par, luego el condado seguirá siendo el máximo productor, después del Salnés, el Rosal, Ribeira d'Ulla y Sotomayor. Tenemos 5 subzonas, cada uno con sus peculiaridades y sus dimensiones, pero sí, el Salnés es el principal productor. Pero para dominio absoluto o do Albariño. As variedades brancas son as maioritarias, supoñendo máis dun 99%. Entre elas, a Albariña e a Raíña, con 97% do total. Siguen a Caíño Branco, a Treixadura e a Loureira. Pola súa banda, recolleronse algo máis de 300.000 kilos de variedades tintas, na súa gran maioría na subzona do Condado do Tea. El Albariño ya supone más de un 96% de nuestra producción. El resto se reparte en variedades blancas, donde sobre todo lo que más tenemos Loureira, Treixadura y Caíño Blanco, y no llega a un 1% lo que tenemos de variedades tintas. Tenemos más de 13 variedades, creo que son, y entre blancas y tintas, pero digamos las principales son estas y el rey, clarísimamente es el Albariño. Con estes máis de 38,5 millóns de kilos de uva, a denominación de orixe prevé elaborar uns 26 millóns de litros de viño, contía que lle permitirá atender a demanda dos mercados galego, español e internacional. Evidentemente los afianza. Llevamos una serie de años seguidos con un crecimiento sostenido e importante y que depende sustancialmente de las cosechas. Desde luego esta cosecha lo que facilita es que aún se pueda seguir creciendo este año y que haya abastecimiento. Está claro que habrá un punto de inflexión porque la demanda la estamos teniendo de una manera potente y gracias a Dios y están yendo las cosas bien. Tenemos el techo de momento de unas 4.000 y pico hectáreas, habrá que intentar seguir creciendo un poquito, pero también que sea un crecimiento sostenible. Estamos en una situación, la verdad, esperanzadora y buena de cara al futuro y desde luego este año sí que abastecimiento habrá.
Mentres nas adegas están a probar os primeiros froitos desta colleita, no viñedo agora é o momento de descanso. Bueno, ahora es fase más de reposo, cierta limpieza, que, bueno, lo normal es que ya se hagan las limpiezas incluso antes, después de la vendimia, y preparaciones para la poda, donde haya que dar algún tratamiento, pues se dará algún tratamiento, pero normalmente es una época más de reposo invernal, ¿no? Hasta que llegue esa poda primera del año, de cara a la formación del siguiente año, y empieza el ciclo de nuevo. Nesta campaña participaron máis de 5.200 viticultores que recolleron uva en algo máis de 4.000 hectáreas repartidas en 21.700 parcelas para 183 adegas inscritas. O Consello Regulador empregou o sistema de auditoría, no que traballaron 25 veedores.